Cada día avanzamos más en la tecnología, teléfonos más inteligentes, asistentes virtuales, casas automatizadas e inteligencias artificiales. Pero detrás de cada innovación hay un proceso complejo que muchas veces pasa por desapercibido, que es la programación. Soy Dana Arauz y el día de hoy te voy a explicar a qué se refiere este tema. Programar es el arte de darle instrucciones a una máquina para que realice tareas específicas. Es convertir ideas humanas en lenguaje digital, desde calcular una suma hasta controlar un robot o sugerirte qué ver en una plataforma. Todo está escrito en códigos. Pero más allá de escribir líneas en una pantalla, programar es resolver problemas, diseñar soluciones y pensar con lógica. Aunque las computadoras como las conocemos no existían, la programación nació en el siglo XIX con Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron y apasionada por las matemáticas. Ada escribió el primer algoritmo para ser ejecutado por la máquina analítica de Charles Babbage. Fue la primera en imaginar que una máquina podía hacer mucho más que cálculos. Podía seguir instrucciones, procesar símbolos, hasta crear música. Su visión sentó las bases de la computación moderna. En los años 40 y 50, la programación se hacía usando tarjetas perforadas. Luego vinieron los primeros lenguajes como Fortran y COBOL, pensados para facilitar la escritura de instrucciones. En los 70 nació el lenguaje C, que aún hoy es la base de muchos sistemas operativos. Más adelante, Java trajo la promesa de escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Hoy, lenguajes como Python, JavaScript y Rust dominan el campo gracias a su versatilidad y facilidad. Desde el momento en que despiertas y desbloqueas tu celular, la programación está contigo. Las apps que usas para comunicarte, el GPS que te guía, el algoritmo que te recomienda una canción, todo es resultado de un código escrito por alguien. En medicina, la programación permite analizar grandes cantidades de datos para detectar enfermedades. En agricultura, controla sistemas de riegos inteligentes. En educación, impulsa plataformas de aprendizaje online. En robótica, permite crear prótesis controladas con el pensamiento, convirtiendo la programación en el motor invisible del mundo moderno. La programación es el proceso mediante el cual se crean instrucciones que una máquina puede entender y ejecutar. Estas instrucciones se escriben utilizando lenguaje de programación, que son reglas sintácticas y semánticas diseñadas para comunicarse con las computadoras. Un programa informático funciona como una receta, tiene pasos detallados que la máquina debe seguir. Algunas estructuras fundamentales de cualquier programa son las variables que almacenan datos como números, textos e imágenes, condicionales que permiten que el programa tome decisiones, los bucles que repiten instrucciones hasta que se cumpla una condición, ejemplo, mientras queden preguntas por responder, seguir preguntando. Funciones que son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas, ejemplo, una función para sumar dos números, enviar un correo o calcular impuestos. Los programadores escriben el código fuente en un lenguaje como Python, Java, C++, JavaScript, entre otros. Luego, ese código es interpretado o compilado con la computadora para ser ejecutado. Además, los programas modernos suelen comunicarse entre sí, acceder a redes, bases de datos y sensores físicos, como cámaras o GPS, lo que permiten crear sistemas inteligentes e interconectados. Mi nombre es Marco Martínez, tengo 28 años y soy gerente de tecnología y cofundador de Fligo. Yo creo que tanto la carrera como las diferentes etapas de tu vida te van preparando para lo siguiente. Yo venía programando ya hace varios años, entré a ingeniería como para prepararme para lo que me seguía. Senté mis bases, senté algunos conocimientos y lo que me permitió a mí salir a experimentar mucho más y poder entender la tecnología desde otro punto de vista. Siempre desarrollé software a los 14 años, comercialicé software a los 16 años, así que tenía que estudiar ingeniería en software. Estudiar una carrera, además de darte lo académico, también te da una red de contactos, una red de personas que te pueden servir para el futuro. Y algo que me dio la siglo XXI fue un poco más del lado empresarial.
que es lo que generalmente falta a muchos ingenieros. Fligo es una empresa dedicada a Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Trabajamos con empresas con grandes volúmenes de datos para solucionar problemas de diferente índole. Desde el día 1, cuando planteamos Fligo, decidimos que queremos hacer algo grande, que llegara a todo el mundo. De ahí el nombre, de ahí todo lo que hicimos, toda la comunicación siempre fue para afuera. Así que desde que arrancamos con Fligo ya tenemos la idea puesta en Estados Unidos y fue cuando nos mudamos. El futuro de la programación está en la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, pero también está en la ética. ¿Qué decisiones tomarán las máquinas que programemos? ¿Cómo garantizaremos que el código refleje valores humanos? Aprender a programar es también aprender a ser responsables del futuro que construimos. Es un mundo cada vez más digital. Saber programar es tan importante como leer y escribir. Porque quien sabe programar no solo consume tecnología, la crea, la moldea y la transforma.